Buenas noches, hermanos. Eh, una de las medidas que tratamos de tomar para permanecer activos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, eh, pues este tipo de videos, ¿verdad? Que voy a estar haciéndoles llegar a cada uno de ustedes a través de WhatsApp, ya que pues es el medio por el cual podemos tener mayor comunicación en medio de esta cuestión de salud. Bien, hermanos, me gustaría explicarles un poco que la intención de este video no es dar una predicación. Sabemos que la parte de la predicación la tenemos cubierta actualmente por nuestra iglesia madre, Príncipe de Paz. Más bien, la intención de este video es continuar con nuestra escuela dominical y pues bueno, que a pesar de la circunstancia que estamos viviendo actualmente no sea un obstáculo para que podamos seguir preparándonos para poder cumplir pues con esta misión que el Señor Jesús nos dejó de ir y hacer discípulos. Suena un tanto contradictorio, ya que pues una de las recomendaciones es no salir de nuestra casa, pero pues gracias a Dios y Él ha permitido que existan avances tecnológicos y científicos y pues podemos utilizar ahora este tipo de medios para poder llegar a otras personas, ¿no? Definitivamente esta situación de la pandemia ocasionada por este virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19, es algo que como cristianos es fácil de poderlo afrontar en el sentido de que confiamos en que Dios es soberano, confiamos en que Dios tiene el control de absolutamente todo y también queda manifiesto que la humanidad como tal es frágil. De hecho, la escritura en el Salmo 103, 15 al 16, nos habla acerca de esta fragilidad que la humanidad tiene y hoy en día con un virus, ¿verdad? Algo tan pequeñito ha puesto a temblar no solamente el área médica, sino también la cuestión económica, ¿verdad? Y pues cómo en medio de esto podemos ver una esperanza que es en Cristo Jesús, ¿no? Pero dándole lectura a este Salmo 3 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más, ¿no? Lo único que nos deja este Salmo claro es que nuestros días aquí son pasajeros, que somos frágiles, y que en cualquier momento todo esto se puede derrumbar, ¿no? Hoy en día la humanidad puede tener plena confianza en sus avances tecnológicos, pero vemos que pues esto ha puesto en entredicho absolutamente todos los avances humanos que se habían tenido, ¿no? Como a través de esta enfermedad, pues nos ha llevado a tomar esta medida de estar en casa como una de las mejores formas de guardarnos. Y es importante que cada uno de nosotros seamos conscientes de ello y pues también nos cuidemos, ¿no? No solo es el hecho de cuidarme a mí, sino que al momento que me cuido yo, cuido a otros. Eh, es importante, hermanos, que cada uno de nosotros podamos tomar las medidas que nuestras autoridades nos están imponiendo para poder salir adelante, ¿no? También esta es una forma de cómo expresamos el amor al prójimo. Podríamos ser un poco soberbios en el sentido de decir Dios me cuida, Dios me guarda y a mí no me va a pasar absolutamente nada, pero eh, pues inclusive nosotros podemos ser portadores de este virus, enfermar a otras personas y ser negligentes. Es por eso, hermanos, que es importante que pues nos guardemos y de esta manera mostremos el amor, pero eso no quiere decir que nos crucemos de brazos o que estemos en nuestro sofá sentados sin hacer absolutamente nada. Creo que este tiempo nos ha demostrado que pues es un buen tiempo en el cual podemos meditar en la palabra, algunos, como es mi caso, poder trabajar a distancia, ocupar mejor el tiempo y sobre todo reflexionar en cómo estamos viviendo.
Como todos sabemos, en este mes celebramos la Semana Santa, específicamente pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el cual es de suma importancia, y el tema principal de estas sesiones que vamos a ver a lo largo de este mes es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, lo necesario que es para la humanidad esto y cómo hoy en día se pone en manifiesto la necesidad del ser humano, ¿no? Si hay algo a lo cual la humanidad le tiene miedo, y con mucha razón, pues es el morir, ¿no? Y ahora nosotros somos los portadores de estas buenas nuevas, ¿no? Entonces la intención, hermanos, de estas meditaciones es específicamente que nosotros podamos, a través de la Escritura, poder entender por qué fue necesaria la cruz de Cristo, desde dónde se manifiesta esto, y cómo a lo largo de la historia del pueblo de Dios, pues se va manifestando, ¿verdad? La voluntad de Dios para con el hombre, que es definitivamente redimirlo después de la caída. Y bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a esta escuela dominical a través de este video. Pues yo les sugiero que toman todas las medidas para estar atentos, y pues vamos a orar, hermanos, para que este pequeño estudio o escuela dominical sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te suplico, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, en el estudio de tu palabra. Sabemos, Señor, que en ella podemos encontrar pues la solución a todos nuestros problemas, Señor, incluyendo esta pandemia que hoy en día estamos viviendo y que para el mundo pues es terrible, Señor, pero tu palabra es clara en el sentido de que todas las cosas nos ayudan a bien. A pesar de la adversidad que se está viviendo, te pedimos que seas con cada uno de nosotros, que tú nos des de tu gracia, Señor, en esta hora sí, para aprender de tu palabra, que tú nos guíes, que tú nos guardes, Señor, y pues que aprovechemos bien el tiempo en medio de esta cuarentena que todos tenemos que llevar, para que pues no sea un límite, Señor, el salir de nuestra casa para poder compartir con otros, ya sea a través de un mensaje de WhatsApp, Facebook o no sé, una llamada telefónica, pues podamos seguir evangelizando y compartiendo de tu palabra con aquellos que tienen mucha necesidad de ti, Padre Celestial. Gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Bendícenos, Señor, y pues guárdanos, por favor, manténnos atentos, danos de tu sabiduría, Señor, y pues que tu palabra sea debidamente expuesta, y que no sea yo, sino tú, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a esta escuela dominical, y lo primero que vamos a ver el día de hoy es la necesidad de un Salvador, y cómo nos remontamos al Génesis capítulo 3, versículo 15, que para muchos es denominado la primera vez que se habla acerca del Evangelio. Y justo este pasaje está posterior a la narrativa que se nos hace en el momento justo donde Adán y Eva caen. El pasaje dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y en este pasaje podemos ver que después de una turbulencia tremenda que fue la entrada del pecado en la humanidad, pues nuestro Dios está dando una genuina esperanza al mundo, a la humanidad caída. Podemos ver que esta promesa, a partir de que se da al momento que se ejecuta como tal, que es en la cruz de Cristo, pues pasa muchísimo tiempo, y a lo largo de este tiempo podemos ver cómo el Señor proveyó formas de que nosotros pudiéramos tener esta comunión y restablecer esta comunión con Él en este caso, ¿no? Podemos ver claramente que las consecuencias del pecado han sido terribles, y hasta el día de hoy las seguimos viviendo y las seguiremos viviendo mientras estemos en este mundo. Obviamente, si hay algo que lo he repetido en otras ocasiones, que me llama la atención y que me gustaría
o que me gusta de saber que estaré con nuestro Dios, es que no va a haber pecado, no vamos a saber lo que es eso. Muy bien, hermanos, pues me gustaría ver en dos tiempos este pasaje. Vamos a leer juntos el Génesis 3:7. ¿Y por qué es importante? Porque después de la caída, después de que Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, ellos tratan de hacer algo con sus esfuerzos, ellos tratan de cubrir su desnudez. En este caso dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer pasaje que nosotros leemos, Génesis 3:15, que leímos, perdón, nos habla acerca de la promesa de que en algún momento pues esta simiente de la mujer, que es Cristo mismo, iba a venir y que iba a ser herido por la simiente de la serpiente, que es Satanás, y este le iba a causar una pequeña herida, pequeña entre comillas herida a nuestro Señor, pero a su vez el Señor le iba a dar un golpe mortal a Satanás, que era pues la victoria de que Él había vencido el pecado, o que Él venció el pecado, mejor dicho. Pero previo a este pasaje podemos ver que tanto Adán y como Eva trataron de cubrir su desnudez, trataron a través de sus esfuerzos, ¿verdad? Cubrirse. Y aquí podemos ver cómo hoy en día la humanidad no ha cambiado en ese sentido, que a pesar de... Es claro, es evidente que tenemos la necesidad de Dios y ellos a través de sus esfuerzos quieren llegar a esa plenitud sin tomar en cuenta a Dios, lo cual es imposible. Y Adán y Eva intentaron eso en esta forma, por llamarlo de alguna manera primaria, ¿verdad? Donde ellos a su manera tratan de cubrir su desnudez. Lo mismo nos sucede a nosotros, como a veces a través de esfuerzos propios queremos agradar a nuestro Dios, o bien la humanidad trata de vivir una vida plena sin Dios. Pero es importante entender que no son nuestros esfuerzos los que nos acercan a Dios, sino que es Dios quien nos llama. Y es evidente que en Génesis 3:7 ellos tratan de hacer algo para cubrir su pecado, pero no era la manera como el Señor lo había estipulado. Él había sido claro en el sentido de que Él iba a proveernos de una redención por completo. Ahora, este pasaje es mucho antes, estas lecturas que vamos a hacer son mucho antes inclusive del momento en donde al pueblo de Israel se le dan las leyes. Digamos que esto es un atisbo, una pequeña mirada que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Son las primeras pistas que el Señor nos está dando para que los hijos de Dios de aquella época pudieran tener, o de esta forma pudieran tener una relación con Dios. Bueno, pues después de que Adán y Eva tratan de hacer sus delantales con hojas de higuera, el Señor en Génesis 3:15 les dice con claridad cuál va a ser la solución, tal vez de una manera muy oculta aún en este momento, ¿no? Pero más adelante, después de que el Señor les da pues una explicación de todas las consecuencias que iban a traer a su vida el pecado, tanto al hombre como a la mujer, el Señor en el versículo de este capítulo, que es Génesis 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este pasaje implica algo muy importante para los hijos de Dios de aquel tiempo. Esta era la forma en cómo ellos iban a acercarse a Dios. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Solamente les dio unas pieles para que ellos se pudieran tapar. Y justo esto es algo muy importante porque en este pasaje no nos da una explicación de cómo fue que el Señor mató a estos animales, porque es evidente que tuvo que matar a unos animales, ocupar sus pieles y vestir con esas pieles a
a Adán y Eva, ¿no? No es explícito, el punto era entender eso, que necesitábamos ser cubiertos o que nuestro pecado necesitaba ser cubierto, pero la escritura es clara en el sentido de que la paga del pecado es la muerte y también nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces aquí podemos ver el primer sacrificio donde los pecados son transferidos a un animal y con su sangre son cubiertos, no perdonados, simplemente cubiertos. Pero esto apuntaba al sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo que muchísimos años más adelante se iba a manifestar con claridad tal cual era, ¿no? Pero en este punto el Señor hace una institución divina, hace una institución del sacrificio como un medio para el cual nosotros pudiéramos tener acceso o para que nosotros pudiéramos tener más bien comunión con Él. Y esto es muy importante porque Adán y Eva trataron de hacer las cosas a su manera y el Señor Jesús, perdón, Dios, les provee de una forma como Él quiere que sigan las cosas. Y esto lo podemos ver solamente como el parteaguas. Aquí en este momento todavía no se tiene con claridad las leyes, es más, todavía ni siquiera son dadas, pero el Señor sí les provee una forma de cómo acercarse a Él. Y esa forma eran los sacrificios, en este caso de un animal. Y esto lo podemos corroborar. Más adelante viene la narración de Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis, versículos del 1 en adelante dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí podemos ver que existía una forma de acercarse al Señor, y esa fue claramente explicada en Génesis 3:21. Adán y Eva lo vivieron, y posteriormente a sus hijos ellos les enseñan la forma en cómo tenían que hacer estos sacrificios. Esto no tiene nada que ver con el oficio que ejercía tanto Caín como Abel. Bien pudo Caín ofrecer también unas ovejas, y el Señor seguramente se iba a agradar de este sacrificio, pero ¿cuál fue el problema aquí? Que Caín ofreció el fruto de su esfuerzo y se, mm, no se alineó, por así decirlo, a los estatutos que Dios había dejado claramente. Él tenía que llevar un animal y derramar sangre para que sus pecados fueran simplemente tapados, no perdonados, pero estos sacrificios recordamos que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Y Abel no tiene nada que ver con su profesión, sino siendo obediente a Dios, él ofrece ovejas, ¿no? Es confuso porque ambos podemos decir, bueno, es que él ofreció ovejas porque ese era su oficio, era un pastor de ovejas, pero no, el punto es que uno ofrece el esfuerzo de su trabajo en el sentido de esfuerzo propio, no se alineó a los estatutos de Dios. Y eso es lo que hace que Dios vea con agrado a Abel, ¿verdad? Entonces, vean cómo a lo largo del Génesis nosotros podemos ver, obviamente antes de que el pueblo de Israel recibiera las leyes, podemos ver muchos de estos sacrificios, pero todos y cada uno de estos sacrificios apuntaban a Cristo. En ese momento los pecados no eran perdonados, simplemente eran cubiertos por un tiempo. ¿Cuál era ese tiempo? El tiempo a que Jesucristo viniera
para pagar por esos pecados por completo, ¿no? Entonces podemos ver con claridad que desde el inicio de la humanidad, cuando ésta cae, el Señor proveyó unas reglas, unos estatutos de cómo nosotros o cómo los creyentes de aquella época debían de acercarse a Dios. Y esto fue hasta el punto donde se estipulan las leyes y el Señor da con claridad más leyes y obviamente el Señor da más luz acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Levítico, donde ya lo veremos la próxima semana, cómo a través de todos estos rituales apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero estos sacrificios que se hacían antes de la ley no eran la excepción, también apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es tan importante que nosotros entendamos todas estas cosas y ver cómo el tema central de la escritura siempre es Jesucristo, y lo vamos a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre está mencionando a Jesucristo constantemente. En estas semanas nosotros vamos a recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, pero es importante que nosotros veamos desde dónde, desde el inicio de la escritura se está hablando de que en algún momento iba a venir el Mesías, el Cristo que iba a perdonar por completo los pecados de los hijos de Dios. Para nosotros es muy claro esto, porque nosotros vivimos en una época donde ya Jesucristo vino por una vez, por primera vez, y pues bueno, para ellos era una esperanza parecida a la que nosotros ahora tenemos cuando Él regrese por segunda vez, ¿no? Pero bueno, vemos cómo el Señor siempre desde el inicio proveyó una forma de cómo acercarnos a Él. La próxima semana nosotros veremos en el libro de Levítico ya el Señor les da leyes de cómo es que se debían acercar a Él, y vamos a ver cómo en este libro nosotros vamos a tener mucho más luz de el sacrificio de Jesucristo. Cada vez que vamos leyendo la escritura y conforme vamos pasando los libros, el Señor nos va dando más luz. Por ejemplo, en los profetas, y ahí nos dice con claridad, nos da señas específicas de cómo iba a ser su nacimiento, cómo iba a ser su muerte, algunos aspectos de su vida que vemos como en el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y cosas de este estilo podemos ver en los profetas, pero a medida que va pasando el tiempo y se va acercando el día del sacrificio de Cristo, pues el Señor va dando más luz, ¿no? Y obviamente podemos ver cómo desde el Génesis lo podemos ver como una mirada primaria a lo que vendría a ser posteriormente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, hermanos, pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión de escuela dominical. Yo espero que ustedes puedan meditar en estos pasajes que hicimos el día de hoy. Se los repito para que ustedes lo puedan tener. Fue Génesis 3:7, primeramente cómo Adán y Eva trataron de agradar a Dios a través de sus esfuerzos, cubrir su desnudez, lo cual no lograron. Posteriormente viene la promesa del Mesías en Génesis 3:15 y podemos verlo como una esperanza que era a largo plazo. Era la solución definitiva al problema del pecado, pero de aquí a que sucedía esto, vemos en Génesis 3:21 la institución del sacrificio de animales como una ofrenda por el pecado, en este caso, pues, de todos los hijos de Dios. Estas fueron los pasajes que vimos, y también me gustaría aclarar una cosa. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, nos habla específicamente de este punto que tocábamos del derramamiento de sangre. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces es evidente que era necesario que alguien tomara el lugar del pecador. Pues en su momento fueron los animalitos, pero no como una solución definitiva, sino como algo que cubría el pecado hasta el punto donde Jesucristo iba a pagar por completo por este pecado. Muy bien, hermanos, ese pasaje que leí fue Hebreos 9:22. Espero que a lo largo de esta semana ustedes puedan meditar en estos pasajes, y aunado a esto,
por medio de el WhatsApp les vamos a enviar un material que nuestro hermano Arturo Quiroz me hizo favor de enviarme para hacérselos llegar. Esto fue hace algunas semanas. Nosotros teníamos la intención de ver esto en la escuela dominical, pero pues debido a las restricciones que ahorita tenemos, voy a hacérselos llegar. La intención es que ustedes con su familia, es un manual de 3 semanas, es muy sencillo, viene un pasaje en la primera parte y nos vienen una serie de actividades que nosotros podemos realizar con la familia a lo largo de la semana. Yo espero que este material sea útil para que pues todos nosotros en este tiempo podamos avivarnos, regresar a lo más importante que es nuestra comunión con Dios. Y pues aquellos que actualmente estamos en casa, como es mi caso, no podemos tener excusa de decir no tengo tiempo, porque creo que ahora lo que nos sobra es eso, es tiempo. Y pues bueno, lo importante también es saber cómo usar este tiempo de una manera responsable. Bien, hermanos, pues vamos a terminar esta escuela dominical con una oración y pues si Dios lo permite, la próxima semana les haré llegar a través de un video el segundo tema, que es Jesucristo visto desde Levítico. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, pues te agradecemos por tu bondad, porque pues como ya lo decíamos al inicio, pues todas las cosas nos ayudan a bien, y a través de esta situación, pues tú nos llevas a reflexionar como iglesia qué es lo que estamos haciendo por esta humanidad, qué es lo que podemos hacer teniendo la solución a nuestro alcance, y pues a través también de estas enseñanzas, Señor, cómo poder compartir con las personas este precioso regalo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Cuán privilegiados somos, Señor, por ahora decir que nuestros pecados han sido totalmente pagados, ya no cubiertos como se hacía en un inicio con Adán, con Eva, con Caín, con Abel, sino que ahora pues podemos tener esa certeza y esa seguridad, ya que pues nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por todos nosotros pecadores. Gracias, Señor, en verdad por este precioso regalo, y permite que pues podamos estar a la altura de Él, que este tiempo de estar guardándonos en casa sea un tiempo de reforzar las uniones, la unión familiar, que sea un tiempo de meditar en nuestro andar, en nuestro actuar constantemente, Señor, y que pues podamos regresar a tu palabra, Señor, y pues seas tú permitiendo que a través de este tiempo podamos adorarte y agradarte más, Señor. En verdad, perdona pues a tu pueblo, Señor, porque sabemos que la tarea no la hemos hecho de la mejor manera, pero te pedimos que tú tengas misericordia y a través de tu gracia, Señor, nos ayudes a cumplir con esta misión que tú nos has dado, que es ir y hacer discípulos. Y gracias te damos porque a través de estos medios electrónicos, Señor, pues ahora podemos seguir con esta misión, no importando que tengamos que estar en casa, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, y bendice, por favor, a todos y cada uno de los hermanos que pues nos congregamos en la misión, el reino de Dios, y te pedimos que pues tú guardes a los hermanos, Señor, que tú les proveas, Señor, que tú fortalezcas los cuerpos de aquellos hermanos que pues no pueden parar y tienen que salir a buscar el sustento diario. Gracias, Padre, por tu bondad para con ellos, y te pedimos que pues así también a los hermanos que tenemos alguna condición de salud pues ajena a lo que estamos viviendo el día de hoy, pues tú nos guardes, Señor, tú nos des fortaleza, Señor, y pues sobre todo pues tú nos proveas de todo lo necesario, Señor. Gracias por tu bondad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, pues agradezco su tiempo y espero que este video o esta escuela dominical a través de video sea de bendición para ustedes y para toda su familia. Hasta luego.